Bienvenidos al vídeo con toda la información de Frostpunk 2. Vamos a comentar todo lo importante acerca de este juego, como por ejemplo su fecha de lanzamiento, su historia o las características principales que tendrá este juego, cuya primera edición, es decir, Frostpunk 1, sorprendió y gustó a muchas personas, incluyéndome a mí mismo. Eso sí, antes de empezar, para las personas que no saben de qué va y cómo es Frostpunk 1, os voy a poner un poco en contexto. Frostpunk 1 es un juego que se basa en la construcción de bases. Se le puede denominar como un juego de supervivencia, pero en este caso no será tu supervivencia sino la de toda la población. El juego empieza en un invierno muy frío con unos 20 grados bajo cero, y esta temperatura va bajando cada vez más por culpa de la tormenta helada que se acerca a tu base. Tu misión será rescatar supervivientes, darles de comer, mantenerlos en calor, hacer expediciones de exploración y todo eso cuidándolos de enfermedades que les puede causar el frío, mientras que tienes que gobernarlos y tomar decisiones por el bien del pueblo. No lo he dicho, pero lógicamente para conseguir calor tienes que mejorar las viviendas junto con el radiador central, y este radiador consume carbón, el cual tendrás que recolectar a tu alrededor, y también tendrás que recolectar madera para hacer las casas y los edificios. Con las expediciones puedes llegar hasta a tener un robot gigante que te ayuda y es tu amigo, aunque también se puede conseguir mediante las mejoras tecnológicas. En el final del juego tendrás que intentar sobrevivir a unos 80 grados bajo cero, que es el momento en el que se va la tormenta helada. Y hasta aquí ha llegado el contexto, más o menos tenéis ya todos una idea del tipo de juego que vamos a hablar hoy. Frostpunk 2 es un juego que se va a situar 30 años después del primer juego, como han dicho los propios desarrolladores, y seguramente trate de sobrevivir al invierno, pero esta vez todo más tecnológico y distópico. Como ya sabréis todos los jugadores de Frostpunk 1, la base se construía en un hueco bajo tierra, principalmente para que las temperaturas no sean tan bajas. Pues esta vez no sabemos si seguirás estando bajo tierra. Lo que sí sabemos es que se podrá construir en el exterior, como se pueden ver en estas imágenes. También otra de las grandes novedades es la extracción de petróleo, que será una nueva fuente de energía como el carbón, pero esta vez tratándose de una metrópoli y no de una pequeña base, se necesita más cantidad para calentar más espacios. Otra novedad, aunque no del todo, es la política. En este juego habrá política y tú serás el político, pero al igual que en el anterior juego solo había dos caminos, la orden o la fe, en este parece que habrá más variantes que tendrán más decisiones difíciles de tomar. También hay un aspecto que a mí personalmente me gusta mucho y es la historia. Por el tráiler y por las fotos que han puesto me da que pensar que va a tener cinemáticas de personajes y diferentes cosas, que es algo que me gusta mucho y que te meten en el ambiente de forma muy directa. Y pienso que las va a tener más que nada porque no tendría sentido poner tantísimos detalles gráficos dentro del juego si después no se van a ver porque tendremos una visión desde arriba, y además dudo bastante que lo hayan trabajado tanto para un simple trailer. Pero bueno, eso son suposiciones mías, realmente no se sabe nada de lo de las cinemáticas, pero bueno. Ahora vamos con la fecha de lanzamiento del juego, la cual, lo siento por no satisfacer vuestro hype, pero solo se sabe que será en este año. Eso sí, yo, teniendo en cuenta que es un juego invernal, no creo que sea en verano, por lo que me imagino que lo lanzarán cerca del comienzo del invierno, por ejemplo noviembre o diciembre, es decir, a finales de año. Pero esto tampoco se sabe con seguridad. Y bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo, espero que os haya gustado a todo el mundo y que dejéis vuestro like y os suscribáis, y ya está. Un saludo a todo el mundo y adiós.